Yo en este momento me dedico a hacer docencia y consultorías a organismos públicos y a empresas privadas en temas de concesiones de obras públicas. En Chile el sistema se llama concesiones de obras públicas, en otros países se llama asociaciones público-privadas. Es un tema que está bastante en auge. Diría que a nivel latinoamericano los países pioneros han sido Chile, Perú y Colombia, pero hay muchos países también que han comenzado y han estado mirando con interés estos modelos. Entonces, el objetivo de la conversación de hoy es poder contarles cómo ha sido la experiencia previamente chilena en materia de concesiones, pero con un foco especial en la resolución temprana de controversias. ¿Qué significa esto? Eh, ¿Cómo se aborda el tema cuando hay una discrepancia en la interpretación del contrato entre las sociedades concesionarias y la administración concedente, que en el caso de Chile es el Ministerio de Obras Públicas? Entonces, vamos a comenzar. Cualquier tema, les pedí si me pueden ir contando. César dice: tuve el gusto de trabajar proyectos con la cervecería Temuco. Ah, muy bien, entonces conoce, me imagino, a Chile, César. Bienvenido. Si me pueden ir contando ahí sus países de origen. Entonces, todas las consultas me las pueden ir haciendo, por favor, ahí a través del chat. Todas las consultas son comentarios, son bienvenidas, sus comentarios, etc. Primero, para enmarcar, Jonathan está en Chile. Perfecto, bienvenido, Jonathan, desde Iquique, el norte de Chile. Entonces, primero les voy a contar cómo ha sido brevemente la experiencia, porque podríamos hablar harto tiempo de esto, del sistema de concesiones de obras públicas en Chile, para luego entrar en detalle en el tema de hoy, que es la resolución temprana de controversias. Ya les voy a explicar por qué se llama resolución temprana. Alberto desde México, bienvenido. El sistema de concesiones de obras públicas, que como les dije, también se conoce, perdón, en Chile se conoce como sistema de concesiones de obras públicas, pero en otros países como asociación público-privada o participación público-privada u otras formas, en Chile se llama concesiones. Nace en el año 1992 con el llamado a licitación de un proyecto que se denomina Túnel El Melón, que queda cerca de Santiago. Santiago es la capital de Chile. ¿Y qué ha ocurrido en estos años? Se han licitado más de 90 proyectos con una inversión adjudicada de más de 17 mil millones de dólares en proyectos de diversos tipos, que ya vamos a ver: viales urbanos, viales interurbanos, aeropuertos, infraestructura hospitalaria, etc. Para que tengan una idea, quizás para los que provienen de países grandes con presupuestos muy holgados, no sea una inversión tan grande. Pero para un país como Chile, de 17 mil millones de dólares, es una inversión muy grande. Por ejemplo, cuando empezó el sistema, el presupuesto público en obras públicas era de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Y entonces queda bastante claro que todo lo que se ha hecho en estos años no hubiera sido posible probablemente sin el sistema de las asociaciones público-privadas. A modo de ejemplo, cuando comenzó el sistema, la principal ruta longitudinal de Chile, que se llama la Ruta 5, que era sigue siendo la principal vía, contaba con una pista por sentido. Entonces imagínense lo que significó con el sistema de concesiones ampliar los dos pistas por sentido en términos de mejoras en la seguridad vial, en términos de disminución en los tiempos de transporte, etc. Otro ejemplo: el principal aeropuerto de Chile, que se llama Arturo Merino Benítez, en la ciudad de Santiago, antes del sistema de concesiones, dejaba mucho que desear. Era muy pequeño, con pocos servicios, con poca capacidad de recibir pasajeros al año. Y hoy día tenemos un aeropuerto en Santiago, gracias a las concesiones, de primer nivel, con tremenda capacidad de recibir pasajeros al año, y en estos momentos está en una nueva concesión, en un periodo de ampliación para llegar hasta 30 millones de pasajeros al año, que es una cifra importante para Chile. Entonces, más allá de que han habido dificultades, obviamente, en el camino, es un sistema que ha sido bastante exitoso, y sobre todo en términos de disminuir la brecha existente entre la situación actual y la situación deseada, porque sabemos que en nuestros países latinoamericanos existen muchas carencias en materia de obras públicas, y este sistema lo que hace es contribuir a disminuir esas brechas.
Doris dice, soy chilena, trabajo en empresas ferrocarriles, pero inicié en obras públicas. Bienvenida, Doris. Entonces, probablemente tú estás familiarizada con estos temas. Les decía que la primera concesión en el año 1992 fue el túnel El Melón, y a lo largo del tiempo, hasta llegar a este año, han habido eh, distintas tipologías de proyectos que se han ido desarrollando. Partimos con las rutas transversales, le hablé de esta que se llama Ruta 5, que es la principal ruta longitudinal de Chile, fuimos pasando hacia aeropuertos, autopistas urbanas, infraestructura penitenciaria, que son las cárceles, otros tipos de infraestructura pública, infraestructura para el Transantiago, que es el sistema de transporte de Santiago, y lo último en incorporarse han sido los hospitales. Para comentarle brevemente, en el caso de las autopistas urbanas, en Chile fuimos pioneros en lo que se llama el sistema electrónico de cobro Free Flow. Esto significa que cuando construimos una autopista urbana, evidentemente que es impracticable que existan sistemas de peaje manual donde los automovilistas tengan que detenerse, pagar y continuar. Entonces se estableció este sistema que se llama Free Flow, donde cada vehículo cuenta con un dispositivo que se llama tag o transponder, que pasa por un pórtico, y cada vez que pasa por ese pórtico sin detenerse el vehículo, establece una conexión con este tag y al final del mes entonces llega la cuenta de todas las pasadas del mes al usuario. Eso ha sido fuimos bastante pioneros y es un sistema que ha funcionado muy bien. En términos les puedo contar de hospitales, existen varios modelos de concesión de hospitales, pero el que tenemos en Chile no considera lo que los españoles llaman bata blanca, o sea, no considera la prestación de servicios médicos, que son de responsabilidad del Ministerio de Salud, sino que considera toda la prestación de los servicios, además de la construcción de la infraestructura, la prestación de los servicios que se denominan Facility Management, aseo, seguridad y vigilancia, ropería, alimentación, etc. Esos son los tipos de proyectos que hemos desarrollado en estos 28 años. Y aquí hay un gráfico cuya fuente es la Dirección General de Concesiones, entre paréntesis. La Dirección General de Concesiones es el organismo encargado de concesionar, de promocionar los proyectos, de fiscalizar su construcción y fiscalizar su explotación. Hay un total de 74 proyectos. Si es que les llamó la atención que no les calza con el número que les dije antes, porque yo consideré en esos 90 proyectos los proyectos que han sido, cuando se termina el periodo de concesión, existe la obligación de volver a licitar. Por ejemplo, el aeropuerto Arturo Merino Benítez tuvo un plazo de concesión. Cuando se terminó el periodo de concesión, el Estado debe volver a concesionarlo y por lo tanto eso lo consideré por dos. O sea, dos, pero en el fondo es un proyecto, pero lo consideré por dos. Entonces, por eso no calza exactamente con esta cifra que muestra que actualmente los contratos en operación son 53, los contratos que están a la vez en etapa de operación y construcción, que son normalmente proyectos de una relicitación, o sea, proyectos que está terminando su periodo de explotación y está comenzando una nueva licitación, son 8, y los contratos en etapa de construcción son 13. Les voy a dejar acá, de todas maneras, el sitio web. Este sitio web es el sitio web de las concesiones en Chile, se lo describí en el chat, que considera todas las concesiones, todos los proyectos pueden ver ahí, tanto en etapa de desarrollo y licitación, en etapa de construcción, en etapa de explotación, con sus respectivas bases o pliegos de licitación, y tiene mucha información, es un sitio web muy completo, por lo tanto, si a alguien le interesa conocer algún proyecto en particular, le aconsejo que recurra a ese sitio web. Aquí hay otro gráfico que muestra nuevamente la fuente de la Dirección General de Concesiones, que muestra en millones de dólares y porcentaje, lo mismo que les mostré antes, contrato total 23.000 millones de dólares, contratos en operación 16.000 millones de dólares, en fase de operación y construcción 1.500 y en construcción 4.800. Vemos que claramente los contratos en etapa de operación o de explotación son los que representan un mayor porcentaje en montos de inversión. Nuevamente, como les dije antes, si a alguien le llama la atención que no coincide con los 17.000 millones de dólares que señalé al principio, tiene que ver con qué formas de medirlo. Yo consideré en ese monto los proyectos al momento, los montos de los proyectos al momento de su adjudicación. Sin embargo, los proyectos van sufriendo, es algo de lo que vamos a hablar hoy,
los proyectos van sufriendo modificaciones durante su etapa de concesión y van requiriendo mayor inversión. Por lo tanto, esta cifra considera tanto lo que fue licitado en un comienzo como las renegociaciones de contrato que se llaman, que son aquellas situaciones en que se le pide una mayor inversión al concesionario y eso está incluido acá. Por eso esas dos cifras son distintas, pero son simplemente formas de medirlo. Y acá está lo mismo que les mostré anteriormente, pero desglosado o clasificado según tipos de proyectos. Entonces, en millones de dólares, porque si lo hacemos en número de proyectos podría variar, pero estamos hablando en montos de inversión. Vemos acá que las obras viales interurbanas representan el mayor porcentaje, la mitad de todo lo que se ha hecho en materia de inversión, y un tercio lo representa las obras viales urbanas, que son las que mencioné anteriormente. Entonces, hecho esta introducción acerca de cómo ha funcionado y qué se ha logrado con el sistema de concesiones en Chile, que como les digo, podríamos hablar bastante más extenso, pero el tema de hoy es la resolución temprana de controversias. Entonces, antes de continuar, quisiera saber si tienen alguna consulta o comentario de la introducción de lo que hablé antes en el chat. Vamos a hablar de la resolución temprana de controversias. Esto es, ¿qué ocurre? Sabemos que los contratos a largo plazo, en las concesiones estamos hablando de contratos, hay que verlo caso a caso, pero proyectos a 10, 20, 30 años, es muy difícil que los que estructuran el contrato puedan prever todas las situaciones que van a ocurrir a largo plazo. Por eso se dice que en la teoría que los contratos a largo plazo son incompletos. Por lo tanto, el sistema se debe hacer cargo de esto. Entonces, por ejemplo, si en algún momento se requiere obras adicionales, entramos en una etapa que les señalé anteriormente que se llama de renegociación del contrato. ¿Qué ocurre cuando ambas partes interpretan de distinta manera el contrato, lo que dice el contrato? Entonces, una posibilidad, que no es la que ocurre acá, es que pudieran recurrir inmediatamente a la justicia ordinaria, pero se busca evitar eso porque los plazos involucrados en la justicia ordinaria, estoy hablando de los tribunales de justicia, son bastante extensos y es muy difícil tener un proyecto detenido por todo el periodo en que se demore algún tribunal en fallar. Por lo tanto, se inventó otro sistema que se llama, está marcado dentro de lo que se llama, por lo tanto, resolución temprana de controversias. Antes cuando comenzó el sistema existía dos instancias. Una instancia que se llamaba comisión conciliadora, que era una comisión compuesta por expertos, que establecía una recomendación a las partes, y las partes no tomaban esa recomendación respecto a la controversia que hubieran ingresado. Se recurría a una segunda parte que se llamaba comisión arbitral. Y esta comisión arbitral, su fallo sí era vinculante para las partes, o sea, sí podían, ambas partes tenían la obligación de aceptar, acatar lo que señalara la comisión arbitral. Pero el año 2010 hubo un cambio en la legislación en Chile y se estableció como primera instancia, en vez de la comisión conciliadora, un panel técnico. El panel técnico es una instancia compuesta por expertos en materias económicas, financieras, ingenieriles y de derecho vinculadas a las concesiones de obras públicas. Está integrada por 2 abogados, 2 ingenieros y un profesional especializado en ciencias económicas o financieras. Todas las normas de funcionamiento de este panel técnico están establecidas en la ley, pero yo les voy a ir contando algunas cosas. Y luego, si es que las partes no están de acuerdo con lo establecido por este panel, entonces recurren a una comisión arbitral que está compuesta por 3 profesionales, de los cuales al menos 2 son abogados, y entonces esta comisión arbitral debe emitir un pronunciamiento y ambas partes están obligadas a cumplir con lo que allí se señale. Y entonces, lo que les quiero contar hoy día es cuáles han sido los resultados de este panel técnico. Estoy enmarcando todo lo que vamos a hablar hoy día de este panel técnico. Hice una investigación acerca de los resultados del panel técnico. ¿Cuáles son los objetivos? Si bien los objetivos no están expresamente señalados en la ley, uno infiere que tiene que ver con
disminución en los plazos de la resolución de controversias, disminución de los número de causas que pasan a la comisión arbitral, o sea, sería una situación óptima que la mayor cantidad de controversias se pudiera resolver en esta primera instancia, que es, por eso se llama resolución temprana de controversias, en esta primera instancia que es el panel técnico. Y un tema que es bastante más complejo de evaluar, que es restablecer el equilibrio económico del contrato, porque cuando se establece en primera instancia un contrato, que ambas partes tienen derechos y deberes, obligaciones, y cuando hay una distorsión en esos derechos y deberes de ambas partes, se habla de una ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato y por lo tanto debe restablecerse a través de la compensación de alguna de las partes. Pero eso es un poco más complejo de evaluar si se ha cumplido o no. Pero hice una pequeña investigación de cuáles han sido, bienvenido Germán desde Colombia, cuáles han sido los resultados obtenidos de este panel técnico que, como les dije, se creó por ley el año 2010, pero comenzó realmente a funcionar el año 2015, porque esto significa, este panel no tiene carácter retroactivo en el sentido que solo se ingresan a él los proyectos posteriores al año de su creación, 2010, no ve causas anteriores. Entonces, en los primeros años de este panel técnico no ingresaron causas porque no habían aún discrepancias, pero desde el año 2015 ya comenzaron a ingresar causas a este panel técnico y desde su creación, el año 2018, perdón, hasta el año 2018, esta investigación que hice es hasta el año 2018, se ha pronunciado respecto a 26 discrepancias. El monto, hice una investigación del monto que fue solicitado por las sociedades concesionarias frente a una discrepancia, tiene que ver con, por ejemplo, discrepancia en la interpretación económica o técnica del contrato, si a la sociedad concesionaria le correspondía o no desarrollar alguna obra, frente a aumentos de plazo, frente a no imputables a la sociedad concesionaria y frente a un montón de causas, se ha pronunciado respecto a 26. El monto de las compensaciones solicitadas por la sociedad concesionaria desde su creación hasta el año 2018 fue de 11.145.000 unidades de fomento. La unidad de fomento es una unidad que se reajusta según la variación de precios. Por lo tanto, la idea es que se mantenga constante en el tiempo. Y para que tengan una idea, una unidad de fomento equivale aproximadamente a 37 dólares americanos. De esas 11 millones de unidades de fomento solicitadas por la sociedad concesionaria, el monto de las recomendaciones emanadas del panel técnico equivale a 1.881.000 unidades de fomento. O sea, uno ve aquí una tendencia de que a veces uno piensa coloquialmente, mira, en realidad de lo que piden ambas partes, en general se van a pronunciar 50 y 50, van a tratar de ser un poco salomónico y darle la mitad a cada uno, no ha sido así, digamos, el panel ha otorgado ese monto como recomendación. Entonces, si uno ve cuál ha sido, o sea, ahí tenemos el total respecto al total de todas las reclamaciones solicitadas por las sociedades concesionarias, cuánto es lo que ha recomendado el panel técnico. Pero para hacer eso tiene algunas algunas dificultades en el análisis porque hay casos, el mayor caso presentado hasta el 2018 fue de 3 millones de unidades de fomento, casi un tercio de lo que está ahí, y el panel otorgó solo un 6%. Entonces, en vez de analizar el total de solicitado por las partes versus el recomendado por el panel, lo que hice fue sacar un promedio, pero caso a caso. En cada uno de los casos, cuánto fue lo solicitado y cuánto fue lo otorgado en el pronunciamiento del panel técnico y llegué a un 32,6%, que es una cifra un poco mayor que la que aparece acá. Se debe a esa distorsión, que puede haber un solo caso que represente un tercio de esas 11 millones. Entonces, para cada caso, fui comparando el solicitado con el otorgado por el panel técnico. Luego fui analizando los plazos. Entonces, el reglamento establece que el panel técnico dispone de un plazo de 30 días para su pronunciamiento, prorrogables hasta 60 días. En casi el 100% de los casos analizados, el panel técnico solicitó una prórroga, por lo tanto dispuso de 60 días. Entonces, hasta en el 75% de los casos se pronunció en hasta 60 días, que es lo que establece la ley, y en 25% de los casos superó ese plazo y tiene que ver
Por ejemplo, un ejemplo concreto es que cuando hay renovación de los miembros del panel técnico, que se renuevan cada 6 años, escalonadamente, o sea, un año, 3 el periodo siguiente, no se cambian los 6 inmediatamente. Bueno, cuando hay cambios en la composición del panel, hubo demoras en el plazo para el pronunciamiento. Pero sin embargo, si queremos evaluarlo, podemos compararlo con la duración de controversias del sistema antiguo, me refiero a años antes de la creación del panel técnico. Lo que les mostré antes, fuente de elaboración propia, lo que les voy a mostrar ahora es un libro que se llama Concesiones de Obras Públicas, que entiendo que pueden encontrar también en el sitio web que les mencioné, donde en el sistema antiguo, solo un 23% de las causas se demoraban en resolverse menos de un año. El 23% se demoraban más de 2 años, el 30% se demoraba entre 1 y 2 años. Por lo tanto, si uno puede comparar este gráfico con este gráfico, ve que evidentemente el panel técnico ha sido un aporte para disminuir los plazos de resolución temprana de controversias. Luego, podemos ir el panel técnico de concesiones también elabora una memoria cada año y ellos establecieron que cómo se ha resuelto, hicieron un seguimiento a cómo han sido las recomendaciones de este panel técnico, porque les decía que después, si no hay acuerdo entre las partes, puede recurrir a la comisión arbitral. Entonces vemos aquí que un 29,4% de los casos han llegado a acuerdo entre las partes. Me parece una cifra bastante alta, digamos. Parece una cifra positiva en el sentido que si ha logrado que el 40% de sus recomendaciones hayan sido acatadas o tomadas por las partes, parece un dato positivo. Solo el 24,2% pasaron a la fase siguiente, que es la comisión arbitral, y un 30% está en plazo para acudir a la comisión arbitral, es decir, todavía no ha acudido a la comisión arbitral, pero no se descarta que ello ocurra porque está dentro del plazo. Estos son algunos resultados. Y eso lo podemos comparar con lo que ocurría antes del panel técnico, o sea, desde 1997 hasta 2015 que ingresaron las primeras causas a este panel técnico de concesiones. Entonces ahí vemos en este gráfico que, si ustedes ven ahí, la mayor parte de las causas ingresadas hasta antes de la creación de este panel técnico recurrió a arbitraje, o sea, una instancia superior a este panel técnico, y eran pocas las causas que se resolvían en lo que antes era una comisión conciliadora. Yo les dije que la modificación de la ley 2010 se cambió esta comisión conciliadora por este panel técnico. Bueno, la mayor parte de las causas que se veían en esta comisión conciliadora pasaban después a una comisión arbitral. En cambio, bajo el nuevo sistema, tenemos un alto número de causas, que vimos acá que era de un 40%, que ya se resuelven en primera instancia con un acuerdo entre las partes. Entonces, ¿qué podemos concluir acerca con esta investigación que hice respecto a si el panel técnico ha cumplido o no los objetivos para los que fue creado? Entonces, primera conclusión, que el panel técnico sí ha cumplido los objetivos para los que fue creado. Segundo, ha contribuido a disminuir los plazos de resolución de controversias. Sabemos que la mayor parte de sus pronunciamientos, el 75%, han sido dentro del plazo de 60 días y son al menos 40% de las causas se han resuelto antes de pasar a una comisión superior. Por lo tanto, efectivamente se han disminuido estos plazos de resolución de controversias y, como les decía, que ha contribuido a disminuir el número de causas que se resuelven en la comisión arbitral, o sea, en una instancia posterior. Esa es la conclusión de esta investigación. Me quería pedir también agradecerle su asistencia, su participación activa, agradecerle las consultas y quedo disponible para futuros encuentros. Muchas gracias.